cordial saludo, apreciados compañeros, compañeras. Vamos a hablar un poco sobre cómo funciona el cerebro. Ya habíamos hablado en introducción a programación de que cómo la programación neurolingüística tenía que ver con cambio y tenía que ver con programar nuestro cerebro. Entonces ahora quiero profundizar sobre cómo es que funciona para que ustedes ya en los capítulos de introducción, en el capítulo de van a profundizar un poco más también sobre el funcionamiento del cerebro y todo lo de comunicación y empatía se les haga más sencillo. En primer lugar, ustedes alguna vez estudiaron en biología cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro. Ahora lo que vamos a hacer es recordarlo un poco. Ustedes cuando pronuncian PNL, programación neurolingüística, programación, pues programar, organizar, planear, neuro, ahí nos vamos a quedar un rato. ¿Qué es eso de neuro? Ustedes saben que han escuchado hablar de neuronas, que nuestro sistema nervioso tiene unas células que se llaman neuronas. Esas neuronas son las que permiten que nosotros actuemos de 1000 maneras y permiten que nosotros seamos tan diferentes. ¿Cómo funcionan? Ellos forman lo que le llamamos circuitos. Haga de cuenta ustedes, por ahí cuando cogen unos alambritos y los quieren juntar y forman chispitas, eso es electricidad y esa electricidad la produce nuestro sistema nervioso y la produce a través de esas maravillosas células llamadas neuronas. Pero esas neuronas tienen unas funciones diferentes. Hay neuronas para que yo pueda mover mi cuerpo, pueda mover todo mi ser. Pero hay otras neuronas que tienen una función que se llama funciones cognitivas. ¿Y a qué se dedica? A manejar, a controlar toda esa información que nosotros recibimos. Esa información lo que hace esas neuronas es organizarlas y poder nosotros devolverla en lo que le llamamos comunicación. ¿A través de qué? De lo que les dije en la presentación, que es el pensamiento. También, o sea, ya dijimos entonces que hay neuronas cognitivas, ¿sí? Neuronas motoras, que es lo que nos permite movernos, y hay otras muy importantes, las neuronas sensoriales. ¿Quién cree que por esas neuronas sensoriales es la que nos permite que las cognitivas y las motoras hagan un buen ejercicio? Me voy a explicar. Cuando hablamos de las neuronas sensoriales es cómo nosotros por esas células nos entra una información, por ejemplo, yo toco, ¿sí? Información táctil, o sea, toda mi piel tiene información táctil y es la que permite que yo sienta y perciba cómo es el mundo, si esta mesa es lisa, si esta mesa es áspera, ¿sí? Puedo con los ojos cerrados identificar qué me entregaron mientras sea un objeto conocido, qué me entregaron y yo podría decir, en este momento tengo un lapicero porque reconozco a través de mi tacto que eso es un lapicero. Esas neuronas sensoriales se encargan de eso. ¿También de qué se encargan las neuronas sensoriales? Se encargan de la audición. Entonces, por acá, por la oreja, decimos que nos entra el sonido. Sí, nos entran ondas sonoras, pero realmente quien reconoce qué sonido nos llega, si es el trinar de un pájaro o si es el timbre, eso lo hacen nuestras células nerviosas llamadas las células sensoriales. Y también vamos a encontrar otras sensoriales como son las de la vista, las de los ojos. Esto que nosotros tenemos aquí, ojos, son las ventanas por donde entra la información. Pero realmente quien reconoce las imágenes, quien reconoce lo que nos está llegando es una de las neuronas sensoriales de la visión. Y también vamos a encontrar, o sea, además de la visión, de la audición, de lo táctil, entonces también tenemos neuronas sensoriales que reconocen el olfato
y neuronas sensoriales que reconocen el gusto. Miren, tan importante. Todos decimos tan rico ese plato, como sabe delicioso, tan dulce, tan salado, etc. Pero puede que nuestra lengua esté bien, nuestro paladar esté bien, todo esté bien, pero si el cerebro no está reconociendo cada una de esa información que llega, entonces no vamos a poder reconocer el sabor, no vamos a poder reconocer el olor o no vamos a poder reconocer qué nos llega a través del oído o qué nos llega a través de la visión. Entonces, casi que podemos decir que lo que tenemos, o sea, las manos, los pies, la lengua, los ojos, los oídos, son los medios de comunicación, pero quien lee toda la información es el cerebro. Y ese cerebro, alguna vez ustedes escucharon que está dividido en dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio, cada uno de esos hemisferios tiene unos lóbulos. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo tiene lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Igualmente, el hemisferio derecho tiene los mismos lóbulos. Pero mire lo hermoso, todos dos hacen funciones diferentes, pero se tienen que integrar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en el lóbulo occipital? Que queda aquí atrás. La figura se los va a mostrar. Ese lóbulo occipital, por ejemplo, ahí está la visión. Entonces, por las ventanas nos entra información de color, luminosidad, movimiento, pero realmente quien hace las imágenes es el occipital. Y mira, el occipital está atrás, pero es que tenemos que cuidar tanto nuestra cabeza, porque nos damos un golpe atrás y posiblemente lo primero que se va a ver alterado es la visión. Entonces, ahí en el lóbulo, repito, en el lóbulo occipital está la visión, ahí está la integración de las imágenes. ¿Por dónde nos entra la audición? Por el oído entran las ondas sonoras de audición, pero realmente quien reconoce los sonidos es el lóbulo temporal. Ahí en el lóbulo temporal va a haber audición. Entonces, me explico. Digo yo, silla. Inmediatamente me llega la onda sonora, silla, y el lóbulo temporal interpreta el sonido de silla. ¿Y qué hace el occipital? Se integra con el lóbulo temporal para imaginarse la silla. Pongamos otro ejemplo. La manzana verde en la mesa del comedor de su casa. ¿Ya se imaginaron todos la manzana verde en el comedor de su casa? Perfecto. ¿Qué hizo? Occipital y temporal, ¿qué hicieron? Se unieron, formaron el circuito, esas chispitas que yo les decía ahora, se unieron todas esas células y me formaron la imagen de la manzana verde en el comedor. Pero usted, ¿cómo sabe que es una manzana? Porque yo se lo dije, le llegó a través de la audición. Pero mire, también se los ubiqué en el comedor de la casa, de su casa. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Ubicarlo. ¿Quién hace ese gran trabajo? Lo ubica el lóbulo parietal. El parietal me dice dónde está. Inclusive hace las rotaciones mentales para poder informarnos dónde se encuentra esa manzana que está sobre la mesa del comedor de su casa. Porque puede que el comedor de su casa esté en el sur y el comedor de Pedro esté en el norte, etc. Entonces, eso lo permite el lóbulo occipital, temporal y parietal. Mire qué belleza. Pero ahí también el parietal está toda esa parte que le llamamos somestésica. Es decir, que yo puedo identificar dónde está mi cuerpo con respecto a las cosas. Eso lo hace el parietal. Y ahora nos vamos a otro muy importante, que es el lóbulo frontal. Ese es el lóbulo de la inteligencia, ese es el lóbulo de las emociones. Mire, yo recibí información del medio de dónde está la manzana, de qué color es, cómo la ubico, etc. Pero no basta con eso. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer inclusive hasta
preparar una poesía frente a esa manzana. ¿Y eso quién me lo hace? Me lo hace el lóbulo frontal. Ese frontal, donde está la inteligencia, ¿qué hace ese pensamiento? Toda esa información que recibe a través de los sentidos, lo transforma en más información, lo transforma en pensamiento, que después usted se lo va a entregar a los demás a través del lenguaje, un lenguaje oral o un lenguaje escrito, como usted lo necesite o lo considere en ese momento. Ahí en ese lóbulo frontal es que usted puede realizar todo ese ejercicio de pensar, de analizar, de programar, de entender las cosas, de generar y producir nueva información. Pero además de eso, también está lo emocional. Ustedes ven que yo les estoy hablando y no les hablo como un robot. Yo les hablo, ¿sí?, con emoción, con ganas. ¿Y eso qué nos genera? Ese lóbulo frontal, junto con esos otros lóbulos, hacen un circuito para que yo amablemente les hable sobre este tema tan apasionante. ¿Para qué todo esto? ¿Y esto para qué me lo cuentan ustedes? Porque si ustedes reconocen cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo cada parte del cerebro es importantísimo para el control de todo lo que hacemos, entonces tú vas a poder saber cómo manipular, cómo hacer una tarea, cómo hacer un trabajo en equipo, cómo poderme relacionar con los demás. Entonces, les venía diciendo que están las funciones de esos 4 lóbulos y que estaban en 2 hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Qué hace ese hemisferio izquierdo a nivel general? Porque ustedes lo van a profundizar más adelante en otro capítulo. Ese hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje. Entonces, la manera como usted, todo lo que usted habla, ¿sí?, todo lo que usted escribe, ese hemisferio izquierdo lo puede hacer. ¿Y qué hace el hemisferio derecho? Es ese hemisferio que le da energía, que le da emoción, que le pone melodía, ¿sí?, a eso que yo estoy diciendo, a esas palabras, para que no se escuche como si lo estuviera hablando una máquina. Esa es una de las tantas funciones que hace el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho tiene muchas bondades. Es un hemisferio creativo, emocional, apasionado, ¿sí?, mientras que el hemisferio izquierdo es un hemisferio más de lenguaje, lineal, muy organizado en sus cosas, etc. Entonces, todo ese funcionamiento, ¿cómo se da? A través de lo que nosotros le llamamos sistema nervioso. Es decir, por eso es que nosotros a veces cuando nos ponemos nerviosos, entonces ese cerebro empieza a generarnos la mala pasada, se nos ponen las manos frías, heladas, empezamos a temblar, empezamos a ponernos tan mal, al punto que a veces hasta nuestro cerebro se pone en blanco y decimos, pero si yo sabía y tenía tantas cosas que decir, ¿qué pasó? Que se me olvidó todo esto. Porque ese hemisferio izquierdo no trabaja solito, trabaja con el derecho, que es el que le pone mucho a esa parte emocional, y entonces entre los dos son los que permiten que yo pueda dirigirme hacia el público, que yo pueda expresar lo que quiero. ¿Cuál es el fin de que ustedes conozcan esto? De que aprendamos a conocer cómo funciona nuestro sistema, aprender qué es lo que tenemos que redireccionar, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que aprender a controlar, porque la programación neurolingüística nos permite trabajar fobias, nos permite trabajar miedos, nos permite trabajar vicios, malos hábitos, pero también nos permite mejorar hábitos excelentes, también nos permite aprender técnicas de estudio que a veces se nos dificulta. Por ejemplo, entre ellas, que empezamos a leer y a los 2 minutos empezamos a dormirnos. ¿Eso qué pasa? No hay hábito de la lectura, entonces el cerebro se duerme. ¿Qué es lo que tenemos que empezar? A entrenarlo, a manejarlo, a controlarlo, para que ese cerebro funcione como nosotros queremos y no que él nos quiera controlar y nos haga pasar esos malos momentos, esos momentos incómodos que decimos, pero ¿por qué la tuve que embarrar? Entonces, bienvenidos, espero que sigan profundizando sobre el cerebro,
para que comprueben las maravillas que tenemos en nuestro ser y que somos capaces de manejar. Muchas gracias.